¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con esta parte de equilibrio térmico. En la sesión anterior recordarán que estuvimos analizando una serie de problemitas en tu actividad de refuerzo y como ejemplos de los videos o del video que te compartí de elementos que al mezclarse existe una transferencia de calor en donde un elemento está caliente y obviamente vamos a decirlo así, cede un poco de calor al elemento que se encuentra frío o al elemento que pues tiene menor temperatura, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar con algo que se llama calorímetro. El calorímetro es un instrumento de laboratorio que nos va a permitir poder calcular, por ejemplo, de manera cuantitativa y bastante exacto, la temperatura, el calor específico y algunas variables que podemos tener de algunos materiales. No siempre vamos a tener materiales puros, por ejemplo, no sé, a lo mejor aluminio completamente 100% aluminio, a lo mejor 100% oro, 100% plata, 100% cualquier material. Algunas ocasiones hay aleaciones, hay otras combinaciones de materiales, bla, bla, bla. Entonces el calorímetro sirve para poder registrar con mucha exactitud los incrementos, ya sean en este caso ganancias, o los decrementos que serían las pérdidas de calor al momento de hacer una combinación, vamos a decirlo así, una mezcla de dos sustancias o más de elementos que contienen pues cierta, vamos a decirlo así, cierta temperatura, cierto calor específico. Entonces, este calorímetro está compuesto por dos vasos, un vaso exterior, que sería el que vemos en este primer dibujo, y un vaso interior que se nota en la siguiente imagen. Voy a poner acá el marca textos. Entonces por acá tenemos, en este caso aquí tenemos un vaso interior que está formado de aluminio. Generalmente en este vaso es donde se coloca agua para poder hacer este experimento. Tenemos un sistema vamos a decirlo así, de aislamiento térmico, que en este caso es un pequeño pedazo de unicel que se coloca entre un vaso y otro para evitar que haya pérdidas de calor que tengan que ver con esa transferencia hacia el exterior o hacia afuera del sistema. Vamos a tener, por ejemplo, en algunos casos es necesario aumentar la temperatura, entonces, o poner a calentar algo. Aquí se tiene un par de terminales que funcionan con una batería. Aquí se tiene una resistencia. Esta resistencia va a calentar el agua, una serie de sellos, de cosas por el estilo. Acá tenemos un agitador, bla bla bla. Esto a grandes rasgos es un instrumento de laboratorio que nos va a permitir hacer una serie de cálculos, ¿sale? El más común es el calorímetro de agua. Aquí tenemos un calorímetro que contiene un recipiente el cual va a tener agua y bla bla bla, pero este tiene la ventaja de que se puede calentar algún elemento dentro del calorímetro. Son un poco más sofisticados, un poco más, vamos a decirlo así, elaborados, ¿no? Un calorímetro sencillo es un calorímetro como el que viene en este pequeño esquema, en donde simple y sencillamente vamos a tener un elemento aislado, igual un vaso dentro de otro vaso, de tal forma que a lo mejor entre ellos haya un espacio. A veces con el simple hecho de que haya aire es más que suficiente para poder aislar un sistema de otro, ¿no? Necesitamos un termómetro para poder ir registrando la temperatura, que si va aumentando, va disminuyendo, bla bla, pero en este caso, por ejemplo, aquí es donde vamos a introducir elementos calientes. El agua va a tener cierta temperatura, voy a poner con lapicito por acá, el agua va a tener una temperatura que corresponde al agua. Voy a necesitar saber la temperatura del recipiente, en este caso la temperatura de, no sé, vamos a suponer que es un vaso de aluminio, entonces generalmente es de aluminio, casi todos los calorímetros se trabaja con aluminio porque es un material bastante accesible, ¿no? Entonces, al momento de nosotros introducir un elemento que está más caliente, entonces evidentemente va a provocar que la temperatura del agua empiece a subir y se puede registrar con el termómetro al momento de agitar la mezcla, y entonces vamos a poder saber cuál fue la cantidad de calor que ganó el agua que estaba dentro del calorímetro, y con eso se pueden hacer una serie de cálculos, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente es un instrumento muy sencillo y sirve para poder hacer unos cálculos. Entonces, lo que vamos a ver ahora van a ser combinaciones de alguna sustancia. Por ejemplo, se me ocurre que a este calorímetro le pongamos un trozo de algún metal. Entonces este va a ser un calor
una cantidad de calor, recuerden que siempre va a ser primero el elemento que pierde calor. Entonces, cantidad de calor que se pierde es igual a la cantidad de calor que se absorbe o que se gana. Cuando solamente tenemos un elemento, como los vimos en los ejercicios anteriores, en donde tenemos aquí una sustancia y del otro lado una sustancia, hacemos todas las operaciones y bla bla bla. Ahora vamos a trabajar un poquito con una variación. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un elemento, se me ocurre un trozo de hierro, ¿no? Entonces un cierto trozo de hierro que va a tener una masa, un calor específico, una temperatura, que quedamos que le íbamos a poner una P porque es la temperatura del elemento que pierde, menos una temperatura que sería entonces una temperatura inicial, o la temperatura con la que inicia el proceso este elemento que está caliente, vamos a decirlo así, ¿no? O la temperatura final. Aquí sería la temperatura final de la mezcla, ¿no? La temperatura de P sería la temperatura con la que comienza el metal o el elemento con el que se va a trabajar. Del otro lado vamos a tener ahora un calorímetro. Generalmente el calorímetro pues está formado por dos sustancias básicas. Una de ellas sería casi siempre, como les comentaba, es el aluminio, y pues obviamente es un vaso de aluminio que contiene agua. Entonces vamos a tener dos sustancias. Ambas sustancias están en equilibrio térmico o forman un sistema. Esto va a ser un sistema. Un calorímetro siempre va a ser un sistema. Entonces este sistema o este calorímetro va a tener aluminio, que va a tener obviamente su masa, su calor específico. Recuerda que aquí sería primero la temperatura final del sistema menos la temperatura del elemento que absorbe, o sea, del elemento frío, vamos a llamarlo así, más la masa por el calor específico, y otra vez la temperatura final del sistema menos la temperatura del elemento que absorbe. Como son dos, es un vaso de aluminio que contiene agua, entonces vamos a necesitar considerar un par de ecuaciones. Esto es, vamos a decirlo así, con lo que vamos a trabajar un sistema un sistema termodinámico, un sistema de transferencia de calor. Vamos a ver un pequeño ejemplo de manera muy sencilla, para que más o menos vayamos comprendiendo lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, tenemos aquí que se introduce un trozo de plomo. Entonces tenemos plomo, Pb, que sería el símbolo químico del plomo, un trozo de plomo de 400 gramos. Entonces tenemos la masa, en este caso la masa del plomo es de 400 gramos, y la temperatura del plomo sería de 100 grados Celsius. Entonces le voy a poner la temperatura del elemento que pierde calor, 100 grados Celsius. Del otro lado tengo un calorímetro. Aquí nos dice un calorímetro de aluminio. Como les comentaba, el aluminio es el material más común con el que se utiliza el calorímetro. Es un material, un calorímetro de aluminio de 300 gramos. Nos está dando la masa del calorímetro. El vasito o el recipiente o lo que sea del aluminio tiene una masa de 300 gramos, y se mezcla con agua. Bueno, entonces le ponemos por acá más y ponemos agua. El agua tiene una masa de 900 gramos, una masa de 900 gramos de agua, y nos dice que a 17 grados Celsius. Entonces la temperatura del elemento que absorbe es de 17 grados Celsius, tanto del aluminio como del agua, ¿no? Entonces, como es un sistema o es un vaso que contiene agua, entonces si el agua está a 17 grados, el vaso también. Si el vaso está a 17 grados, entonces el agua también está a 17 grados. Y entonces, una vez que ya tenemos nuestros datos, entonces necesitamos conocer el calor específico del plomo, que en este caso, si mal no recuerdo, 0.031. Déjeme revisar. Acá estaba, sí. Sí, 0. Ya lo perdí. 0.031, sí está bien. 0.031 calorías por cada grado Celsius. El calor específico del aluminio, en este caso sería de 0.217, calor específico 0.217 calorías por cada grado Celsius, y el calor específico del agua, que sería más fácil, más conocido, es 1.0 calorías por cada grado Celsius. Entonces lo que tenemos que calcular es la temperatura final del agua. O sea, al momento de que nosotros colocamos el trozo de hierro dentro del vaso de aluminio que contiene agua, evidentemente va a haber una reacción. En este caso va a haber una reacción de transferencia de calor, en donde el plomo, que está a 100 grados, va a perder calor, y el aluminio y el agua van a ganar calor hasta que se encuentra una temperatura de equilibrio. Entonces lo que hay que hacer es colocar nuestras fórmulas, ¿no? La masa por el calor específico, por la temperatura del elemento que pierde, menos la temperatura final del sistema,
va a ser igual a la masa por el calor específico por la temperatura final del sistema menos la temperatura de uno de los elementos que absorbe, más la masa por el calor específico por la temperatura final del sistema menos la temperatura del otro elemento que absorbe. Entonces, ahora la misión va a ser sustituir los datos, todos los datos que tiene que sustituir, y despejar TF. Vamos a tener que despejar TF, TF, TF. Es muy similar a lo que vimos en la sesión anterior, nada más que ahora está involucrado un tercer elemento, una tercera sustancia que sería el aluminio, que contiene, o el aluminio del calorímetro, ¿sale? Entonces, en la sesión en vivo que tendremos, nos toca 9:30, entonces a las 9:45, la sesión en vivo que vamos a tener a las 9:45, voy a continuar con la resolución de este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio en donde hay que calcular el calor específico y ya para que puedan desarrollar su actividad de refuerzo. Les agradezco mucho su atención, chicos, y los espero en la sesión en vivo. Buen día.